Bien, en este video vamos a aprender a usar el sistema de luces de Unreal. Lo primero que hay que entender es que Unreal tiene un sistema bien robusto de luces y usa dos tipos de sistemas. Uno son las luces precalculadas y lo segundo son las luces dinámicas. Las luces precalculadas usa el sistema de Lightmass. El sistema de Lightmass es el sistema que tiene Unreal para precalcular las luces y que estas luces se calculen antes de que el jugador juegue el juego. Es decir, las calculamos aquí en el editor y cuando shipeamos nuestro juego, las sombras ya no se tienen que calcular en tiempo real porque están empaquetadas en una textura. Este sistema de Lightmass lo que hace es simular cómo las luces rebotan. Por ejemplo, si la luz viene del cielo, choca contra el piso, entonces va a rebotar y va a chocar contra la pared, y de la pared va a chocar otra parte, y cada vez va a perder más intensidad hasta que deje de iluminar la escena. Ese sistema lo tiene Unreal y con eso podemos iluminar toda nuestra escena. El otro sistema es sistema de luces dinámicas que usa Distance Fields Volumes. Y antes de ver esos dos grandes sistemas, lo primero que hay que entender es cómo usar los tipos de luces que hay en Unreal. Tengo aquí una pequeña escena en donde simplemente tengo dos paredes y un static mesh. Y lo que he hecho es jalar un point light de acá. ¿Sí? La forma en que accedes a las luces es aquí en la izquierda en point light y tienes los cuatro tipos de luces que hay en Unreal. Vamos a usar un point light para explicar cómo funcionan las luces. Primero tenemos la pestaña Transform que todos los actores tienen. Podemos mover las luces y a la hora de rotarlas y escalarlas no afecta mucho. A lo mucho escalarla puede cambiar el radio de atenuación, pero todo esto lo podemos cambiar dentro de las propiedades. Lo importante es entender el concepto de mobility. Por defecto, las luces que jales al juego van a ser estacionarias. Y también tenemos las luces estáticas y las luces dinámicas o las luces movable. Vamos a empezar sabiendo qué es la estática primero. La estática es, como su nombre lo dice, es una luz que no se puede mover. Una vez que hago los cambios con la luz y precalculo las luces, estas luces son gratis. Puedo tener 2000 luces en la escena de este tipo y no voy a aumentar ningún costo en performance en mi juego. Estas luces son las más baratas y tienen algunas limitaciones que vamos a ver ahora. Pero lo importante es que esta luz no cuesta nada, pero tampoco puede moverse y no puede cambiar sus propiedades. En el otro extremo tenemos las dinámicas, que son las movable. Las luces dinámicas no solamente se pueden mover, sino que pueden cambiar la intensidad y cambiar todas las propiedades en tiempo real. Obviamente estas luces son las más caras y tener muchas en el juego puede hacer que haya bastante lag en el juego. Entonces lo que se hace es que si las luces no se van a mover, entonces se usan luces estáticas. Y si tienes alguna luz que se mueve, por ejemplo, en los juegos de acción o por ejemplo en Dark Souls, el personaje siempre tiene una luz que lo sigue para iluminar el camino. Entonces tienes ese tipo de luces. Ahora, el tema viene con las estacionarias. Porque las estacionarias son una combinación entre las luces estáticas y las luces movable. Si ustedes hacen hover acá van a tener una descripción. Las estacionarias no se pueden mover, al igual que las estáticas. Pueden hacer bake the lightning, al igual que las estáticas. Pero tienen un costo extra porque también tienen luces dinámicas de objetos que se mueven. Por ejemplo, si tengo una luz estacionaria y este objeto se mueve, esta sombra va a cambiar.
si tengo ramas de un árbol que se está moviendo y la sombra se está moviendo, entonces esas sombras van a cambiar en tiempo real. Y también puedo cambiar la intensidad y las propiedades de las luces en tiempo real. Es como una luz movable, solamente que no la puedo mover. En ese sentido, sigue siendo mucho más barata que la movable, solo que no es completamente gratis. Las estáticas son completamente gratis. Ahí podemos tener 1000 de esas en la escena y no hay problema. Ahora vamos a ver un poco las propiedades de las luces. No vamos a ver todas, pero vamos a ver las más importantes. La primera es la más importante, que es la intensidad de la luz. Obviamente esto se explica por sí mismo. Cuando aumento la intensidad, obviamente puedo iluminar con más fuerza el área que está rodeada de la luz. Y este número también lo puedo aumentar. Incluso puedo poner un número bastante alto y voy a iluminar casi toda la escena. Con este botón de acá puedo volver al valor por defecto. Y aquí tenemos las luces. Las luces obviamente van a cambiar el color de la luz. Y normalmente cambiamos el color de las luces para darle cierto sentimiento de la escena. Muchas veces estas luces son artificiales, pero si están haciendo un juego de fantasía o incluso cualquier juego que quieran poner más énfasis en su level design y poner colores para guiar al jugador hacia dónde tiene que ir, entonces se cambian los colores de las luces. Por defecto las luces son blancas. Y tienes estos tipos de unidades. Obviamente tienes candelas, lumens o unitless. Y obviamente estos tipos de unidades cambian dependiendo de cómo estén trabajando. Lo último que cambiaron fueron candelas, porque cada vez Unreal quiere asemejarse lo más realista posible. Entonces vamos a usar candelas para demostrar las propiedades. Luego tenemos el Source Radius. Vean que cómo cambian las luces cuando aumento el radio. Es como si el origen de esa luz esté viniendo de algo más grande. Por ejemplo, si yo pongo la luz acá, esto se va a iluminar más. Pero si yo aumento el origen, es como si la luz empezara desde esta área y estoy iluminando todo. Por lo general quieren dejar esto en 0. Y al igual que el radius, si pueden cambiar esto para cambiar qué tan suave es la transición. Y también pueden cambiar la cápsula. Y pueden tener efectos de este tipo. Luego tenemos temperaturas. Por defecto la temperatura no está activada, pero es bastante útil. Si usamos temperatura y comenzamos a mover las propiedades de las luces, van a ver que mientras más me acerco a un menor valor, la temperatura va a ser mayor. Si aumento, la temperatura va a ser más frío. Entonces si queremos una escena con bastante calor, por lo general estos valores son cuando hay fuego o algo de ese estilo para iluminarlo así. Son bastante fuertes. Y por defecto tenemos 6500. Ahora, lo interesante de esto es que estos valores están basados en la vida real. Entonces si ustedes quieren crear una escena realista, lo que pueden hacer es buscar las temperaturas en Google y van a tener algo así. Y aquí les puede salir exactamente qué cosas iluminan y qué grado tienen, el valor que tienen y cómo iluminan la escena. Por ejemplo, el 6500, que es el valor por defecto, es el valor de la luz del día. Y seguimos bajando. Cada vez nos ponemos a las luces más calientes. Y tienes algunos ejemplos como estas luces podrían ir a restaurantes, en librerías y ese tipo de cosas. Igual acá.
tienes bastantes opciones. Entonces si quieres simular una escena realista, puedes usar los valores matemáticos correctos. Y lo bueno de esto es que se puede combinar con los colores. Puedo tener una luz así, pero también puedo cambiar los colores. No se ve tan bien, pero se puede hacer, y si quieren ponerlo en su juego puede funcionar. Luego tenemos este check de acá. Este check de acá lo que hace es básicamente si la luz afecta o no el mundo. ¿Por qué quisieran quitar esto? De repente pueden desactivar esto y activarlo para poner una escena que esté todo oscura y después quieran activarlas. O que se activen en una cinemática y por ahora no quieren activarlas. O también pueden jugar con los valores de la intensidad. Cast Shadows no van a castear las sombras de las luces. Van a iluminar la escena, pero no va a calcular ninguna sombra. ¿Por qué alguien usaría esto? La razón por la que se quita este check de Cast Shadows es que a veces nosotros, como seguimos trabajando en juegos, no tenemos el mismo poder computacional que tienen otros motores de render como V-Ray o programas como 3ds Max o Maya que usan para hacer películas y pueden calcular todas las luces porque el render no es en tiempo real y pueden tardar días en hacer el render y pueden tener los valores más precisos. En juegos todavía, si bien es cierto, estamos mucho mejor que hace unos años, todavía tenemos que falsificar varias cosas. Entonces, un directional light, si bien es cierto va a simular la luz del sol, no se va a calcular todos los rayos de luz que caen como para simular una escena con iluminación global. Entonces, lo que a veces hacemos es poner luces en la escena. Por ejemplo, si el cielo es más o menos de este color y quitamos las sombras, entonces lo que voy a hacer es duplicar esto y voy a hacer la ilusión de que la luz sigue estando iluminando acá y va a castear las sombras que tienen que ir porque todas las sombras de Directional Light son paralelas, pero no voy a crear sombras extra como si lo hiciera acá. No voy a crear este tipo de artefactos. Y con esto voy a dar la ilusión de que la luz está viniendo de una sola dirección, como debería ser en la vida real, pero al mismo tiempo estoy iluminando partes en donde simplemente la luz no llega. Y con eso podemos hacer la ilusión de que estamos iluminando toda la escena. Por eso tenemos este check de Cast Shadows, no siempre se usan. Indirect Lighting Intensity y el Volumetric Scattering Intensity, eso lo vamos a ver cuando veamos Lightmass. Y por ahora esas son las propiedades que tienen las luces, por lo menos el Point Light. El Spotlight es muy parecido. Vamos a borrar esto y vamos a poner un Spotlight acá. El Spotlight es como esas luces que ponen en los teatros para iluminar a una sola persona. Tiene un radio, al igual que el Point Light tiene una intensidad. Y tienen dos conos. Un cono más chico, que le da una transición suave. Y un cono más grande. Si yo quito el cono grande, entonces tengo una transición bastante brusca. Y si se dan cuenta, el valor del inner core va a disminuir. Si yo aumento el inner core angle, entonces voy a seguir teniendo una transición bastante brusca. Entonces normalmente lo que quieren es tener una transición suave. Y lo que hacen este tipo de luces son buenas porque tienen esta opción de acá. Use Inverse Square Falloff. Si ustedes usan esto, va a iluminar de forma distinta. Y con esto podemos iluminar escenas de este tipo. Por ejemplo, podemos bajar la intensidad un poco.
y podemos abrir todo esto y aumentar el radio. Incluso podemos aumentar más el radio, podemos poner 32.000 si queremos. Y con eso podemos iluminar toda una escena. Si yo quito esto no va a tener el mismo efecto. Pero normalmente este efecto es bastante bueno para poner luz que viene por la ventana y dar la ilusión de que la luz está viniendo por esa dirección. Es uno de los trucos más usados. Y obviamente tenemos algunas propiedades para cambiar el fall off, digamos el tipo de transición que tiene. ¿Okay? Básicamente esos son los tipos de luces que hay en Unreal. Vamos a volver a poner nuestro point light para explicar cómo se diferencian estos tres. Ok, el static obviamente es estático y vean lo que pasa acá. Si yo duplico las luces, puedo tener varias y no hay problema. ¿Ok? Entonces una vez que calcule las luces, van a calcular todas las luces sin ningún problema y todo esto va a estar empaquetado en una textura. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el static y el stationary si ninguno de esos dos se mueven? Obviamente este se ve mejor. Entonces, ¿por qué no usaría esto en toda mi escena? Miren lo que pasa cuando voy duplicando las luces. ¿Ven esto? Nosotros no podemos tener más de 4 luces estacionarias en un solo radio. Podemos ponerlas en posiciones distintas, pero no podemos tener 4 dentro del mismo radio. Entonces normalmente estas luces, como son las que tienen más calidad, se usan en los espacios de gameplay más importantes del juego. No se ponen en todas partes del juego porque siguen costando un poco. A pesar de que no cuestan tanto como las Movable, siguen teniendo un costo. Entonces lo que se usa es las Stationary para puntos clave en el mapa del gameplay o lugares donde quieras tener mucho más detalle en la luz o quieras cambiar los valores. Y las estáticas se usan para iluminar toda la escena. Y así no importe si el jugador va a ir allá o no. Puedes tener 1000 de estas y no haber ningún problema. Una vez que se calculen las luces, no va a costar nada. Lo que tenemos acá es un preview. En realidad, nosotros lo que vemos en el editor, antes de precalcular las luces, es un estimado de cómo se vería. Entonces, lo que hay que hacer es hacer build aligning para realmente saber cómo se ve. Puede que se vea muy parecido, pero si la escena es muy compleja, puede que se vea bastante distinto. Entonces, siempre hay que estar probando cómo se ven las luces. Okay, y en este caso, las luces se ven así. Esto se ve así por la resolución del Lightmass. Vamos a ver Lightmass en un capítulo aparte. Pero siempre es bueno ir probando cómo se ven las luces. Las Movable obviamente son gratis. Y puedes tener varias. Hay un problema con esto. Vamos a borrar las luces. Y vamos a ver este modo que nos sirve bastante para ver solamente las luces. Por lo general cuando trabajan con luces quieren trabajar con este modo de Lighting Only o Detail Lighting Only. Por lo general en Lighting Only van a tener mucho más detalle de cómo está afectando la luz en su escena porque no hay ninguna información de color. Digamos que tengo la escena así. Ahora, ¿qué pasa cuando? ¿Por qué no puedo poner estas luces movable? Vamos a ver los frames.
¿Qué hay? Vamos a ver qué pasa cuando pongo varias. Por hoy estoy yendo bastante bien, pero ya no estoy yendo a 120. ¿Se dan cuenta? Cada vez estoy bajando más, estoy bajando 30 frames. Ahora estoy en 70. Y es bastante, ustedes quieren tener 120 frames en su juego. ¿Y cómo pueden tener 120 frames si todas las luces que pone están haciendo bajar hasta 40? O depende si mueven la cámara, puede variar y pueden tener picos. ¿Cómo pueden saber cómo está afectando las luces en su escena? En los View Modes tenemos un modo de optimización que es el Light Complexity, que es Alt 7. Vamos a borrar todas estas luces. Ven que primero está azul. Y las partes donde no se ilumina, obviamente no hay que calcular nada, ¿no? Entonces, cuando aumento el radio, aumenta este radio azul. ¿Qué pasa cuando duplico esto? Es un azul más claro. Esto significa que las luces están costando más porque están overlapeando. ¿Y qué pasa si pongo ocra? Se vuelve verde. Y si pongo ocra, se vuelve un verde más claro. Y si pongo ocra, se vuelve naranja. Y nosotros no queremos que esté rojo. Y si se dan cuenta, esta es la luz que se está juntando con todas estas y está dando este efecto de que obviamente más cerca está calculando más luces y lo que va a hacer el procesador, y esto es el color donde no quieren tener las luces, es un color blanco. Esto ya está costando mucho y si dan cuenta mis frames están bajando. Entonces con Light Complexity puedo ver la complejidad de la escena y saber en dónde están fallando mis frames. Y de la misma forma puedo tener luces estáticas. Vamos a ver qué pasa cuando hacemos build aligning. Si se dan cuenta, vamos a ir al Light Complexity, la escena está vacía, como si no hubieran luces. Sin embargo, sí hay luces en la escena y sí se han calculado las luces. Pero la escena está negra, ni siquiera está azul. Significa que estas luces no consumen nada de recursos, son completamente gratis. Sigo yendo a 120 frames por segundo y no estoy consumiendo ni un frame extra. Puedo poner 1000 de estas en esta escena y a la hora de calcularlas, el Light Complexity va a ser negro. ¿Qué pasa si muevo una luz acá? Voy a tener una luz azul. ¿Por qué? Porque esta no se ha precalculado. Si yo precalculo las luces, ahora todas las luces van a ser negras. Vamos a cambiar el color a esta, algo un poco más verde. Vamos a ver Lighting Only. Ahora vamos a cambiar esta estacionaria. Vamos a mover las luces. Y vean lo que pasa con el Light Complexity. Ahora sí hay complejidad en las luces. Vamos a hacer Build Aligning. Si se dan cuenta, la complejidad no ha cambiado. Sin embargo, estas no se toman en cuenta porque son estáticas. Las estacionarias sí consumen recursos. No consumen tanto como las dinámicas, pero sí va a haber un impacto en la performance del juego. Entonces, ustedes no quieren poner luces estacionarias en una parte del juego donde está bastante lejana. Si el jugador ve una montaña de lejos y quieren iluminar esa montaña, poner luces estacionarias en la montaña va
acostar frames. Entonces lo que se hace es iluminar toda la escena con estas luces estáticas y solamente poner las estacionarias o las dinámicas, si es necesario que se muevan, en los lugares más importantes del juego. Y con eso ya hemos visto básicamente cómo funcionan las luces en Unreal. El resto de luces funciona de forma igual. Si nosotros ponemos luces dinámicas, se dan cuenta que borro todo y la escena sigue iluminada. Es porque las luces han sido precalculadas y ahora ya no hay que calcular nada. Y es como si la escena se hubiera iluminado. Y vamos a hablar del light más después, pero si yo hago build aligning, toda la escena va a estar oscura de nuevo. Si yo pongo un directional light, voy a simular la luz del sol. Y si lo roto, todas las sombras van a ser paralelas. Y con esto puedo simular la luz del sol. Si quiero simular un skylight, solamente tengo que poner el skylight y un atmospheric fog. Ok, vamos a borrar todo esto. Vamos a ver más acerca de skylights cuando veamos luces dinámicas y más acerca de directional lights. Por lo general, el directional light lo que quieren es poner este valor de 3.1415, que es el valor de pi. Este es un valor matemático que se usa para simular la luz del sol con la intensidad correcta. Si ustedes quieren ver que su juego sea realista, lo mejor que pueden hacer es poner este valor en la escena. Sin embargo, todos los juegos son distintos y a veces hay que hacer trucos, entonces no es necesario que tengan ese valor en todo. Pero sí es un buen punto de partida saber que 3.1415 es un valor bastante realista. Si aumento esto, las luces van a ser muy fuertes. Y al igual que el resto de luces, el Directional Light tiene también para cambiar la temperatura. Y típicamente las mismas propiedades que el resto de luces. Todas las luces trabajan de la misma forma. Tienes un static, tienes un stationary y tienes una movable. Y si comienzas a poner más de estas, vas a tener más complejidad. Y como son estacionarias, no puedes poner más de 4 en la misma escena. Y con eso ya sabemos cómo funciona el sistema de luces de Unreal. Luego vamos a ver Lightmass y luces dinámicas para saber cómo funcionan ambos sistemas y cómo los pueden usar en sus proyectos. Hay proyectos que usan luces dinámicas, como Fortnite está siendo usado completamente con luces dinámicas porque todo cambia en el mapa. Y hay proyectos, en su mayoría, usan luces estáticas porque si no la performance bajaría bastante. Depende del tipo de juego que estén haciendo, es necesario que sepan qué tipo de luces van a usar. Y para eso vamos a aprender a usar esos sistemas de luces después.